Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? ¿Hay sucesión apostólica de Pedro a los obispos de Roma? ¿Realmente un obispo puede suceder a un apóstol? Pues esto es un asunto muy importante porque depende de nuestra realidad, de nuestra veracidad, tanto histórica como de nuestros postulados espirituales, dependen de si esto sucedió o no sucedió. Vamos a hacer un análisis bíblico, lingüístico e histórico que desmonta de una manera clara y rotunda la supuesta sucesión de Roma. Hace ya casi 3 años y traté un tema similar, pero solo lo enfoqué desde el punto de vista bíblico. Ahora voy a mencionarlo brevemente y sobre todo me voy a centrar en la parte lingüística y en la parte histórica para demostrar de que realmente la sucesión apostólica no se desarrolló como tal, sino que es una sucesión incorrecta, que un obispo no puede suceder a un apóstol, que es imposible tanto bíblico como históricamente como lingüísticamente. Resumiendo, un pequeño resumen de la Biblia, vemos que Cristo escoge a 12 apóstoles y les da autoridad. En Mateo 10 vemos esto mismo como sucede. Y luego, unos capítulos más adelante, en Mateo 16, vemos como Pedro se le prometen las llaves del reino, el poder para atar y desatar. Cuando Cristo pregunta quién creen los hombres que él es y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No vamos a discutir si la roca es Pedro, si es Jesús, si es la declaración de Pedro o la revelación como nosotros creemos. Lo que está claro es que Pedro recibe unas llaves, y no solamente él, sino que luego en Mateo 18 y 18 vemos que los demás discípulos, el resto de los apóstoles, también tienen el mismo poder de atar y desatar, por lo tanto tienen las mismas llaves. Es decir, que los apóstoles, aparte de tener la autoridad de Dios, tienen las llaves para presidir toda la iglesia y para ser la cabeza de la iglesia. Y esto nos lo enseña precisamente el apóstol Pablo luego en la epístola a los Efesios, capítulo 2:20, dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y luego, un poquito más adelante, en el capítulo 4, del 11 al 14, vemos que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que lleguemos a la unidad de la fe y no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina humana que nos confundan y que nos lleven a error. Por lo tanto, vemos que la iglesia de Cristo está fundada, la cabeza de la iglesia está fundada sobre apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En ningún caso aquí se mencionan a los obispos. Por lo tanto, los obispos no pueden presidir la iglesia. No están en ninguna parte de la Biblia que un obispo presida en la iglesia. Como veremos después, los obispos presiden congregaciones locales, no son la cabeza de la iglesia, realmente serían los pies de la iglesia. En todo el escalafón, en toda la jerarquía eclesiástica, los obispos están en la parte inferior, mientras que los apóstoles y profetas están en la parte superior. Por lo tanto, es imposible, bíblicamente hablando, de que un obispo suceda a un apóstol en absoluto. Vamos a ver un poquito esto para que quede muy claro, sobre todo en la parte lingüística para que quede muy claro. El primer ejemplo de verdadera sucesión apostólica lo tenemos en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Judas muere, lo primero que hacen los apóstoles es reunirse los 11 apóstoles y buscar un sustituto que ocupe su lugar y su apostolado. Lo tenemos en Hechos 1, por ejemplo el 25, aquí tenemos por ejemplo la versión original en griego. Esto es lo que se llama una concordancia bíblica en griego, la Biblia. Pueden buscar Biblia interlineal en griego, esta es la Logos K Logos, pero pueden buscar cualquiera y aquí están las palabras que utiliza. Todas las palabras tienen un numeral, tienen un numerito y tienen una interpretación, una pronunciación en griego y una interpretación. En este caso, apóstol
Se dice apóstolos, significa emisario, oficio de emisario o de apóstol. Aquí es llamado al apóstol y es el 651. El numeral 651, en Hechos 1. Matías se le llama al oficio de apóstol, 651. Para que quede claro, vamos a ver cada numeral, lo que significa cada palabra. Teniendo ya claro que un apóstol es el 651 de enviado, un apóstol que significa un enviado, un emisario, vamos a ver todos los oficios que he nombrado, qué numeral tienen en el original griego, aunque no hay originales, pero vamos, de los manuscritos que están en griego, vamos a ver cuáles son los diferentes oficios. Y recordemos, la verdadera sucesión es esta: se reúnen los 11 apóstoles, bajo oración y la guía del Espíritu Santo, escogen a un nuevo apóstol para que sigan habiendo 12 y por lo tanto mantengan las llaves. Ahora, en Efesios, como hemos dicho, 4, en el versículo 11, aquí tenemos los 5 oficios. Apóstol, de nuevo, aquí es 652 porque antes era oficio de apóstol y aquí es la palabra apóstol. Tenemos profetas, 4396, que significa vocero, y evangelistas, que se pronuncia evangelistes, que significa proclamadores de buen mensaje. Aquí pueden tomar una captura, cada uno con su numeral, con su significado y su representación. Y los pastores y maestros, exactamente lo mismo, del mismo versículo. Los pastores son poimen, en griego, significa pastor directamente, 4166, y maestros, didáscalos, que significa instructor o maestro, 1320. Aquí tienen los 5 oficios cabeza de la iglesia, que dirige la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí no aparece obispo, ni nada similar. Si quieren tomar nota de los números, episcopo, por ejemplo, aparece, es obispo, aparece en 1 Timoteo 3, 2, que son los deberes del obispo, que le dice Pablo, y obispo vemos que es 1985, es otro numeral diferente completamente. Significa obispo, que es episcopos en griego, que significa supervisor o superintendente. Este es un obispo. No tiene absolutamente nada que ver con ninguna otra palabra de los 5 oficios que son fundamento de la iglesia. Un episcopo no tiene nada que ver, es completamente diferente. Creo que está claro, clarísimo. Los 5 oficios de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que son cabeza de la iglesia, no tienen nada que ver con los obispos o episcopos, que son nombres completamente diferentes, oficios diferentes. Y sobre todo piensen una cosa: no tienen llaves. En ningún momento se habla que un obispo tenga las llaves. Las llaves son únicas y exclusivamente de los apóstoles. En ningún versículo de la Biblia aparece que un obispo tenga las llaves. Las llaves solo los tienen los apóstoles. Como hemos dicho, aparte de los 5 oficios, hemos visto el de obispo, también se mencionan en otras escrituras el de anciano, el de diácono, cada uno con nombres diferentes, con un numeral diferente en griego, una palabra en griego que significa, cada uno tiene un significado diferente. Como hemos visto, por ejemplo, hemos visto que un apóstol es un enviado, un embajador, un profeta es un vocero, un evangelista es un proclamador de la verdad, un pastor es un pastor que cuida las ovejas y un maestro es un instructor, un maestro. Mientras que un episcopo es un supervisor, es otra cosa. Y un anciano, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver, que es presbítero, un anciano es una persona mayor. Aquí tenemos otra escritura en Hechos 20, donde nos habla de los ancianos con otro numeral diferente, que significa presbúteros, que significa persona anciana, persona mayor. Y en esos mismos versículos Pablo cita a los episcopos, los episcopos o obispos, que es el numeral 1985. Fíjese que nunca se repite. Episcopos 1985 no existe
en otro lado. Ahora, ¿qué hacen nuestros hermanos católicos en esta disyuntiva o en esta claramente, rotundamente disparidad de criterios, de que no hay por dónde coger que un obispo sea similar o un obispo herede las llaves o herede el llamamiento? ¿Por dónde se agarran? ¿A dónde hacen fuerza? Pues hacen fuerza en cuanto a lo que hace un obispo y lo que hace un apóstol. Y diciendo, bueno, un apóstol es un pastor y un obispo es un pastor. Por lo tanto, el obispo puede heredar. Eso es una falsa comparación. Eso es lo que se llama un silogismo o un paralelismo que no tiene razón de ser. Es como si yo dijera, mira, George Clooney, el famoso actor, es un hombre, es varón, como yo, nació en el mismo año que yo, tienen la misma edad, por lo tanto yo soy exactamente igual que George Clooney. Soy igual de guapo y igual de rico que George Clooney. Bueno, guapo, yo creo que soy más guapo que él, por lo menos mi madre decía que yo era muy guapo, pero dinero no tengo ni de cerca el dinero que tiene él, bueno, no tengo nada prácticamente. Por lo tanto, es hacer un falso paralelismo. Se pueden hacer paralelismos y silogismos de lo que queramos, pero son completamente incongruentes y antibíblicos, porque hemos visto que el apóstol tiene las llaves, el apóstol preside la iglesia está fundada sobre apóstoles y profetas, y los obispos no tienen llaves, los obispos no presiden, la iglesia no está fundada sobre obispos. Y ahora vamos a ver que nunca Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol se llamó a sí mismo obispo. Pedro sí que se llama en algunas ocasiones anciano, pero nunca se llama obispo. Ni siquiera, vamos a ver ahora también, Tito ni Timoteo, que son los encargados o ayudantes de Pablo, por lo menos lo mencionan en sus epístolas, ni siquiera ellos se llaman a sí mismos obispos, porque dicen, no, Pablo encargó a Tito que pusiera obispos porque él era obispo, todos eran obispos. No, Pablo era apóstol. Tito y Timoteo no sabemos lo que eran porque en ningún sitio se identifica su oficio del sacerdocio. Eran ayudantes de los apóstoles y encargados de nombrar obispos en cada ciudad. Ahora lo vamos a ver. Pero no se menciona para nada que fueran obispos. Por lo tanto, esos paralelismos están agarrados como agarrarse a un clavo ardiendo, pero no tienen ningún valor real. Vale, como decía, ¿a qué se agarran nuestros hermanos católicos? A la palabra pastorear. Como hemos visto en Hechos 20, 17 y 28, donde hemos visto que Pablo llama a los hermanos presbíteros, a los ancianos y a los obispos y les da una serie de consejos, le dice que pastoreen el rebaño del Señor, pero no solo se lo dice a los obispos, lo dice a los ancianos, a los presbíteros. Aquí está la duda de si es lo mismo. Son dos oficios diferentes, dos palabras diferentes. En algunos sitios se asimilan, no lo tenemos muy claro, no podemos decir ni que sí ni que no, pero yo creo que claramente se diferencian. Yo creo que por lo que he estudiado, aunque en mi primer vídeo daba por sentado de que eran las dos cosas iguales, yo creo que hay una diferencia entre un presbítero y un obispo, son oficios diferentes. Yo creo que los ancianos eran todos los miembros de la iglesia que tenían el sacerdocio, no había una casta sacerdotal en el cristianismo primitivo, todos los varones, como hoy en día en la restauración, poseemos el sacerdocio y todos somos ancianos, todos somos élderes de la iglesia. Yo creo que la antigüedad igual, y el que preside la congregación es un élder que es llamado como obispo y se le ordena obispo para presidir en la congregación. Por lo tanto, yo creo que tanto obispos como presbíteros, en este caso, se les llama pastorear la iglesia. Y luego, claro, a Pedro, en Juan 21, Cristo también le manda pastorear la iglesia. Aquí es donde se agarran en este similitud de llamamiento, se agarran los católicos, pero ¿ves? Como Pedro, apóstol, pastorea, los obispos deben pastorear, y entonces, pero eso es como decir, todos los militares son iguales. Un soldado, un sargento, un capitán y un general son iguales, tienen el mismo rango. ¿Por qué? Porque todos son militares.
todos ejercen el servicio de armas, todos defienden a su país, tienen el mismo llamamiento y la misma misión, pero tienen el mismo rango, lo mismo un general que un sargento. Pues aquí igual, la cabeza, apóstoles y profetas, apóstoles con llaves, y episcopos presiden las congregaciones, no tienen absolutamente nada que ver, tienen la misma misión, pero diferente rango. Y por si hay alguna duda, pues en Ezequiel 34 también se llaman pastores a los líderes del Israel antiguo. Y ojo, que ya no encontramos la palabra pastorear, la he buscado, no la he encontrado en más oficios, pero ya tenemos obispo, pastor, que su nombre dice que es pastorear, anciano, que pastorea, el apóstol pastorea, los antiguos israelitas también tenían pastores, y luego en Efesios 4 hemos visto que el Señor llama apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para llegar a la unidad de la fe. Eso podríamos asimilarlo perfectamente, con mucha más claridad, al oficio de pastorear, porque pastorear al final es una metáfora, porque se considera que el pastor cuida las ovejas. Entonces los apóstoles y los profetas y evangelistas, pastores y maestros, dirigen la iglesia, edifican la iglesia y mantienen la unidad de la fe. Por lo tanto, podríamos hacer mejor paralelismo, mejor silogismo con los oficios, los 5 oficios de Efesios 4, con el pastorear, que incluso con el de obispo, diácono o anciano. Por lo tanto, vemos que todos pastorean. Entonces, esa argumentación no es válida para darle la categoría de apóstol a un obispo. Por lo tanto, la sucesión apostólica tiene que ser de apóstol a apóstol, como vemos en Hechos 1. No puede ser de apóstol a obispo, son dos cosas diferentes. Esto es un puño y esto es un círculo, son dos cosas diferentes. Un apóstol no es un obispo. Por lo tanto, sucesión apostólica no puede ser sucesión episcopal, porque lo que realmente hay en la Iglesia Católica Romana es una sucesión episcopal, sucesión de obispos. Y ellos lo dicen, son obispos de Roma. ¿Qué pasa? Que intentan justificar lo injustificable, de que un apóstol ordenó a un obispo, cuando ni siquiera la historia no lo dice de esta manera. Para terminar, en Tito, como decíamos, en Tito 1:5, el apóstol Pablo está hablando de que Tito busque ancianos en las congregaciones, presbíteros y episcopos, y nombre obispos en cada congregación. Por lo tanto, volvemos a ver el presbítero 42-45, no tiene nada que ver con los 5 oficios. Y el obispo, de nuevo, claramente, 1985, no tiene nada que ver con los 5 oficios, cabeza de la iglesia sobre la cual está fundada la iglesia de Cristo, hecha por Cristo mismo. Y como repito, nunca ni Tito ni Timoteo son llamados obispos, ni Pedro ni Pablo se consideran a sí mismos obispos, siempre se llaman apóstoles y son los que tienen las llaves. Pablo como apóstol, aquí en este caso hemos visto a Tito, encarga a Tito, y a Timoteo también en otra ocasión, organizar congregaciones, nombrando ancianos y obispos para cada congregación. En ningún sitio se le dice que les den las llaves. Tendrían que haberle dado las llaves. Pero es que es ilógico que un obispo que preside una congregación de un pueblecito en Creta, que es lo que le estaba diciendo a Tito, que estaba en Creta, que en cada ciudad nombrara un obispo, es ilógico que esos obispos, que serían cientos en toda la congregación cristiana, por todas las ciudades del Imperio Romano, que esos cientos de obispos sean los sucesores de los apóstoles. Ojo, y ya se agarran a que es en Roma, que solo vale el obispo de Roma, cuando ya hemos visto en otros vídeos que hablaba de la primacía de Roma, que nunca existió primacía de Roma sobre el resto de obispados en todo el imperio cristiano, en todo el imperio romano, la cristiandad. Nunca Roma lo pretendió, pero nunca lo consiguió.
y que Pedro no hay seguridad de que estuviera en Roma, ni que muriera, ni que nombrara a Lino como sucesor suyo. Hemos visto cómo se nombraba a Matías, los 11 apóstoles reunidos bajo oración, nombrando al sucesor de Judas, que fue Matías. Sería lógico que Pedro en Roma, cuando habían otros apóstoles vivos, él solo por su cuenta y riesgo, nombrara a un obispo en Roma, que no era el único obispo. En Roma tenían que haber cientos de obispos, porque era una ciudad en aquella época creo que de casi 1 millón de habitantes, y tendrían que haber cientos o miles de miembros que se reunían en sus casas, que ni siquiera tenían un local donde reunirse. Las congregaciones tendrían que ser pequeñas y en cada congregación Pablo manda que se nombre un obispo para presidir esa congregación. Por lo tanto, vemos incongruencias por todos lados. Luego el nombramiento de los teóricos sucesores de Pedro se hacían primero por aclamación popular, luego se hacían por reunión de obispos que nombraban a otro, luego eran los emperadores, los condes, los duques, los reyes los que ponían y quitaban a los obispos de Roma, y luego ya era al final por un cónclave, la reunión de cardenales, que tampoco aparece en la Biblia la palabra cardenal, y a partir de ahí se nombraban, y siempre por votación, por mayoría. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la forma bíblica de elegir un apóstol? ¿Dónde están las llaves para presidir la iglesia de un obispo? Esa es la pregunta que nunca pueden responder nuestros hermanos católicos. ¿Cómo un obispo puede suceder a un apóstol y cómo un obispo puede tener llaves que nunca jamás se mencionan? Y cómo ningún apóstol ni ningún ayudante de los apóstoles se nombra a sí mismo como obispo, porque los obispos eran cargos menores, no son la cabeza de la iglesia, son los pies de la iglesia. Y por supuesto todo el cuerpo es necesario. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó esto y por qué se busca esta explicación? Pues pasó sencillamente que por las persecuciones de los primeros cristianos, la destrucción de Jerusalén, la dispersión de los cristianos, las herejías que se introdujeran en la iglesia, la falta de revelación, cuando desaparecen los apóstoles van desapareciendo y parece ser que no se sustituyen, como al principio había sido con Matías, o luego como aparece Pablo o Bernabé como apóstoles. Al final no tenemos constancia de que quede más que Juan, que parece que es el último, a final del siglo I, y a partir de ahí no se conocen más apóstoles vivos. Desaparecen los apóstoles, desaparecen las llaves, desaparece la revelación sobre la cual está fundada la iglesia, Mateo 16, 18, y lo que empiezan es a haber diferentes obispos que toman un poco el cargo de dirigir la iglesia a su manera, cada uno en su congregación, en su ciudad. Se introducen herejías, se introducen opiniones personales, se introducen filosofías humanas, vienen los judaizantes, la filosofía helénica, luego los diferentes herejías, bionitas, gnósticos, arrianismo, muchísimas cosas que van cambiando. El siglo II y III son siglos de cambios, de persecuciones, de diferentes interpretaciones humanas que lo que hacen es cambiar la doctrina de la iglesia. Y al final llegamos ya al siglo IV con Constantino, que toma el poder de la iglesia siendo emperador y se convierte en dueño de la iglesia, el que cambia todo y el que convierte a la iglesia en un instrumento del Estado. Y a partir de ahí pues ya vemos cambios, más cambios. A partir del siglo IV se empiezan a ver muchísimos cambios. Y para que quede claro que no me lo invento yo, vamos a leer ahora la historia. Aquí tienen el libro que muchas veces les he mencionado, de historia. Es un libro imparcial de la Universidad Española de Educación a Distancia, el que estudio yo en historia. No es ni protestante ni católico, y en su página 70 nos pega un palo tremendo a todas las interpretaciones, justificaciones y justificaciones sin ningún sentido que intentan demostrar la sucesión episcopal cuando no existe la episcopalidad, sino la sucesión verdadera era apostólica. Y nos dicen, la Iglesia, que en los primeros tiempos carecía de organización y estructura propias, se inspiró para ello en la organización administrativa del imperio. ¡Pum! Derrumbado.
solamente con esta frase de 2 líneas, solamente esta frase derrumba toda la sucesión apostólica romana con los obispos de Roma. La Iglesia para el siglo IV carecía de organización y la copia del Imperio Romano. Esto no lo digo yo, lo dice un historiador. Si la Iglesia carecía de organización, es que esa jerarquía que aparece en Efesios 4 y en otros versículos que he nombrado ha desaparecido. Ya no hay cabeza, está completamente acéfala. La Iglesia ha desaparecido, ha caído en apostasía, que decimos. ¿Qué significa? ¿Que ha desaparecido todo? No. Nos acusan a los que defendemos la restauración, dicen, ¿qué pasa? ¿Que ha desaparecido de golpe? No. Se fue perdiendo poco a poco, se fueron cambiando cosas, fueron transformando cosas, y como no había autoridad, ni había revelación, ni habían llaves, pues hay muchas interpretaciones, muchas filosofías, y se van cambiando paulatinamente. No se perdió todo, afortunadamente. Muchas cosas se mantuvieron y se mantienen hasta hoy en día. En las diferentes iglesias cristianas hay mucha parte de verdad, mucha parte de cristianismo, mucha parte de Nuevo Testamento, pero hay otras que se han cambiado. Se perdió la autoridad, se perdió la revelación, se perdió la organización de la iglesia, desapareció todo. Y además dice que copian el Imperio Romano, y lo tienen muy claro. El Imperio Romano, por ejemplo, con 3 palabras lo ratificamos esto que acabamos de leer. Por ejemplo, sumo pontífice. El obispo de Roma se considera sumo pontífice. ¿Saben lo que es un sumo pontífice? Era el título del emperador romano que venía del principal sacerdote pagano romano. La religión pagana romana, el máximo líder de toda la religión romana era el sumo pontífice. Y la iglesia romana lo copia. Una diócesis. ¿Han oído hablar? La iglesia está dividida en diócesis. ¿Qué era una diócesis? Era la división de una provincia romana. Una provincia romana se dividía en diócesis y la iglesia copia el término. O la curia. ¿Qué es la curia? La curia es el colegio de cardenales, si no recuerdo mal, católico. ¿Y la curia qué era la curia? La curia era la organización de las tribus romanas que dan como resultado el Senado. La curia era el Senado romano y anteriormente habían sido la organización tribal de las primeras tribus que forman el Imperio Romano. Por lo tanto, en esas 3 palabras vemos que lo que dice en este libro es verdadero. La Iglesia no tiene organización ni jerarquía y la tiene que copiar del Imperio Romano por imposición de Constantino. Por lo tanto, en estas 2 líneas se desbarata toda la supuesta sucesión apostólica romana, que no tiene ni pies ni cabeza. Luego, si leemos un poquito más adelante algunos temas interesantes, dice, la ciudad se convierte de esta manera en el centro de la vida religiosa. Todo empieza a girar en torno al obispo y a su catedral, que guarda en el interior las reliquias de los santos venerados por la población, que ven en ellas una fuente de milagros y curaciones, a la vez que una fuerza protectora de la ciudad. Eso es otro tema para hablar, de las supersticiones, de la fantasía y de la idolatría. Dice, las catedrales y las iglesias se convierten en lugares de asilo y beneficencia que acogen a los pobres. Los obispos extienden su poder sobre los poblados del territorio diocesano, diócesis, creando parroquias rurales al frente de las cuales nombran a presbíteros que transmiten sus órdenes y acuerdos a la población. Aquí se mantiene, solo quedan la base, el obispo y los presbíteros. Y eso es lo único que se mantiene. Toda la cabeza de los 5 oficios, apóstol, evangelista, pastor, maestro y profeta, han desaparecido y solo han quedado los obispos y los presbíteros. Lo tenemos aquí lo pueden ver. Ahí se lo dejo. Ahí se lo dejo. Y para remachar un poquito más, debido al creciente poder que van adquiriendo los obispos, los reyes bárbaros y los emperadores controlaron su elección, ya que en la práctica se habían convertido en funcionarios reales, de igual rango que los comes o condes, y tal como sucedía con estos, era fundamental conservar su fidelidad. En algunas ocasiones y en algunos lugares se formaron verdaderas familias episcopales, y el cargo se transmitía de padres a hijos. Díganme dónde está la inspiración del Espíritu Santo, la revelación divina, la guía del Espíritu y la transmisión de llaves real y verdadera. O sea que la historia tira por tierra
todos los mitos de la supuesta sucesión episcopal de los obispos de Roma. No tiene ni base bíblica, ni base lingüística. Hemos analizado todos los oficios del sacerdocio mencionados en la Biblia con su equivalente en griego original, y la historia tira por tierra todo esto. Por lo tanto, solo podemos resumir que es imposible la sucesión que nos plantean nuestros hermanos católicos, y solo queda como resultado la restauración. Lo único que queda como factible es la restauración, porque el gran problema es que los hermanos católicos no tienen una sucesión apostólica real y verdadera, con llaves y con oficios, es decir, con apóstoles y profetas, con las llaves para atar y desatar, porque el obispo no las tiene, ni el obispo no es un apóstol, ni puede tenerlo, ni se hacía de esa forma, como nos cuentan, ni Roma nunca fue sede ni parte principal de la Iglesia, era una sede más, era un obispado más, nunca fue la cabeza, nunca Pedro estuvo en Roma, que supiéramos, nunca Pedro pudo nombrar a Lino como su sucesor, porque no era ni la forma ni la manera. Tendría que haberlo nombrado apóstol. En todo caso, la historia tendría que decir: yo Lino, o sea, yo Pedro, a ti Lino, te nombro apóstol y te doy las llaves para que me sucedas. Eso no está en ningún sitio. Por lo tanto, queda claro que los católicos no pueden, y pues, si no pueden los católicos, menos los protestantes, que salen de ellos. Y algunos, los reformados, los históricos, que se llaman, reclaman su autoridad de la Iglesia Católica. Y dicen: sí, es que nosotros venimos de vosotros y también tenemos esa sucesión. O sea que si los católicos no pueden, los protestantes menos todavía. Entonces solo queda la posibilidad de la restauración apostólica que decía. Si Cristo, como hemos visto, organiza la Iglesia nombrando apóstoles, dándoles la autoridad del sacerdocio y dándoles las llaves, esa autoridad que se perdió, como hemos visto en el siglo I, solamente podía volver a la tierra mediante una restauración. Y nosotros testificamos de que en el mes de mayo de 1829, Pedro, Santiago y Juan, como seres resucitados, se aparecieron a José Smith y Oliverio Cowdery, y por imposición de manos les dieron la autoridad del sacerdocio y las llaves del sacerdocio para restaurar la Iglesia. A partir de ese momento volvemos a tener apóstoles en la Iglesia y de nuevo tenemos una sucesión apostólica. Y desde 1829 hasta ahora hemos tenido una serie de apóstoles o profetas, presidentes de la Iglesia, con un quórum de 12 apóstoles, que hasta nuestros días, que actualmente tenemos al presidente Russell M. Nelson como profeta, vidente y revelador, y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Esa es la verdadera sucesión, la sucesión que viene por la restauración apostólica. El apostolado se restaura en estos últimos días y por eso tenemos la autoridad del sacerdocio, las llaves del sacerdocio y el poder del sacerdocio para dirigir la Iglesia en estos últimos días. Es mi testimonio de que esto es verdad y lo sé por el poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.